Carlos Julio Arosemena Tola. ¿Quién fue Carlos Julio Arosemena Tola? Banquero y estadista ecuatoriano, presidente de la República del 17 de septiembre de 1947 al 31 de agosto de 1948. Nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888. Hijo legítimo de Eduardo Manuel Arosemena Merino, bautizado en Panamá, quien vino a Guayaquil en 1865. Se dedicó al comercio en la prestigiosa casa bancaria panameña Pérez Planas o Barrio. Casó sus primeros nupcias con su prima hermana Juana Rosa Merino Ortega. El 74 fue designado gerente del Banco del Ecuador. Casado en segundas nupcias con su prima segunda Catalina Tola Merino. Dirigió las finanzas guayaquileñas durante 43 años, siendo uno de los más influyentes hombres del país. El 21 de diciembre de 1883 fundó el Banco Territorial y fue presidente de su primer directorio, y en 1888 presidió la recién creada Junta de Beneficencia Municipal de Guayaquil. Desde 1892, el joven Carlos Julio Arosemena cursó los dos primeros grados de la escuela del preceptor Tomás Martínez, habiendo sido uno de sus profesores el también joven Juan de Dios Martínez Mera. En 1895 fue enviado con su hermano mayor, Luis Alberto, a Panamá. Desde 1898 ingresó al colegio Seton Hall en South Orange, New Jersey, y se distinguió en matemáticas, aprendiendo latín, griego, literatura, ciencias, historia, música, catecismo y, como materia opcional, piano. En 1905, tras 11 años de ausencia, entró a trabajar sin sueldo al Banco del Ecuador. Recién 2 años después, y solamente cuando había probado que servía para banquero, su padre aceptó pagarle. Durante la movilización nacional de 1910, se enroló como soldado en la reserva del ejército, y el 30 de diciembre de 1915 contrajo matrimonio con la joven Laura Monroy Guaraicoa, muy menor a él. Fueron felices y tuvieron una larga familia compuesta de 7 hijos. Era un joven de 27 años, de estatura baja y con textura delgada, que hablaba un fluido inglés, vestía trajes de lino blanco a la usanza americana y corbatas de lazo de colores discretos. Sus costumbres sencillas y metódicas, su trato formal, caballeroso, educado y jovial. Se hacía querer de todos, pasando por el mundo sin despertar animadversiones. En 1917 falleció su padre. 2 años después renunció en el banco y se puso una pequeña tienda de venta de conservas, embutidos, chocolatería y otros productos de la afamada marca Morris de Londres. Fue su ayudante el joven Gonzalo Icaza Cornejo. Después amplió el ramo de sus actividades y se dedicó al cambio de la moneda y representaciones. Colocaba seguros de la Fidelity Phoenix y se afilió a la American Foreign Insurance Association de Nueva York, marginándose una comisión neta del 5% en estas operaciones. En 1923 adquirió una propiedad a Rafael Guerrero. El 25 escribió Investing for a Widow.
El 16 de febrero de 1928, Arrosemena enfermó gravemente de tifoidea y guardó cama por algunas semanas. Luego mejoró y viajó a representarse en Data, en donde siguió a vacacionar en Panamá. Para 1931, en que cerró sus puertas del Banco del Ecuador, pasó a liderar los negocios de la ciudad conjuntamente con la previsora, cuyo gerente era Víctor Emilio Estrada. En 1935 creó la sección Mandato con motivo de los 15 años de fundación. El 43 asumió la vicepresidencia de Liga Ecuatoriana Antituberculosa. Ese año fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de LEA. Congreso delegó una comisión con el objeto de proponer la presidencia interino de la República hasta la terminación del periodo para el cual había sido electo Velasco Ibarra. Así pues, casi a la fuerza viajó a Quito y se posesionó de inmediato, designando el siguiente gobernante de Concentración Nacional, Jaime Chávez Ramírez, el ministro de Gobierno, José Vicente Trujillo en Relaciones Exteriores, José Miguel García Moreno de Educación, Ruperto Alarcón Falconi en Obras Públicas, Modesto Larrea Gijón en Economía, Ángel Saquero Dávila en Defensa Nacional, Alfredo Pérez Guerrero en Previsión Social, Raúl Clemente Huerta en Tesoro, Leonardo Espinel Mendoza en la Secretaría General y el factotum de ese interinazgo, y José Salazar Barragán desempeñó la Secretaría Privada. Su administración fue una de las más respetuosas y equilibradas que registra el país. Como no tuvo opción, la prensa le fue enteramente favorable. El presidente era la sencillez personalizada. Andaba a pie, se mezclaba con el pueblo quiteño, se recreaba en la contemplación de los parques, oía misa y a la hora de la elevación se arrodillaba en el suelo. Saludaba con sus tendederas vecinas del Palacio de Gobierno, y todo ello con una eterna sonrisa en los labios. Sus costumbres austeras y morigeradas, su natural parsimonia y su afectuoso trato con los demás le granjearon desde el primer momento el cariño y la admiración del país. Durante su periodo se expidió la Ley de Régimen Monetario recomendada por la Misión Trifín, en virtud de la cual se transformó al Banco Central en un organismo activo y vital, ampliando su campo de acción de simple instituto emisor y regulador de la moneda en propulsor de la economía nacional, mediante el empleo de nuevos recursos financieros en el fondo destinado a la producción y a las actividades fecundas del país. También frenó las importaciones oficiales del Estado y de las municipalidades, reformando el artículo 47 de la Ley de Emergencias sobre Cambios Internacionales, obligándolas a cumplir con el requisito del permiso previo del Banco Central y al pago de impuestos señalado en el artículo 9 de la antedicha ley, e intensificó los trabajos con construcción de las carreteras Durán, Tambo, Girón, Pasaje y San Lucas Loja.
Guaya se benefició con la Comisión de Tránsito, las provincias orientales con el timbre orientalista, de suerte que al término de su mandato de 11 meses se dijo que su nombre había servido de paréntesis de paz, de lazo de unión para los partidos políticos, y los ciudadanos olvidaran sus resentimientos y pospusieran ambiciones. Entonces la municipalidad capitalina le designó benemérito quiteño, entregándole la Gran Cruz de Benalcázar, y la de Guayaquil lo declaró mejor ciudadano. Mas casi enseguida tuvo que ausentarse con su señora al Johns Hopkins Hospital de Baltimore, donde el doctor Ley Martin le extirpó la vesícula biliar. 2 meses después regresó aparentemente sano y se reintegró a la gerencia del banco, cuya plana administrativa estaba formado por Gonzalo Icaza Cornejo, Jorge Ponce Coloma, Heraclito y Ernesto Weichon Egas, Víctor Max Toledo y José Arrosemena Jaramillo, y el departamento legal por los doctores José Miguel García Moreno, Raúl Clemente Huerta y Leonardo Espinel Mendoza. Ya la artritis le había avanzado deformándole los dedos de las manos. A principios del 49 volvió a viajar a Estados Unidos y retornó con su estado no muy halagador, recluyéndose en su hogar donde guardó cama por casi 3 años. Al final llegó a debilitarse al punto que tuviera que suministrarle sueros, hasta que encontró una mañana pura amarrada su barca a otra orilla, pues falleció de solo 64 años de edad el miércoles 20 de febrero de 1952 a las 8:30 de la mañana, respetado y querido por sus conciudadanos. Ya acabo. Su viuda declinó las capillas ardientes que ofrecieron la gobernación y la municipalidad. En el camposanto muchos oradores tomaron la palabra y los diarios le dedicaron sendas notas de pesar. En 1954 fueron trasladados sus restos a un imponente mausoleo confeccionado en Italia por la Casa Montecatini de Carrara, con mármoles blancos. Dicho mausoleo fue pagado por el Banco de Descuento. Muchas gracias.